coinciden las consultoras, y habló de la reducción de los subsidios a las tarifas, y fue bastante claro, ¿no? Los que no puedan pagar el gas se van a tener que abrigar. Eso fue lo que dijo. Debutó con un traspié, porque al otro día se tuvo que retractar esa frase. Sí, exactamente. Gracias por la mención, porque es cierto, al otro día se tuvo que retractar de esa frase porque... Nada feliz. Roberto hablaba hace un rato de despidos. Bueno, Tenaris despidió 150 trabajadores de su planta de Valentín Alsina, y el gobierno despidió a más de 100 en la Comisión Nacional de Energía Atómica, lo mencionaba Roberto Velato en el comienzo del programa. Se conoció que aumentó la morosidad, un estudio de la consultora 1816, casi 7 millones de personas quedaron excluidos para recibir créditos bancarios y extrabancarios. Este aumento de la morosidad se registra en forma consecutiva durante los últimos 19 meses. Y me quedó decir una cosa de Adorni, que renunció al directorio de YPF. Esto se conoció en el día de hoy. Hubo un nuevo récord en la producción petrolera, esto lo informó el Ministerio de Economía, 900.000 barriles diarios en mayo, fundamentalmente impulsado por Vaca Muerta. Y el agro liquidó en junio más de 3.000 millones de dólares. Esto implica una baja del 18% respecto del mismo mes del año pasado, y acumula en el primer semestre liquidados, ¿no? Casi 13.400 millones de dólares, 13.378, lo que representa una baja del 13% en consideración con lo que fue el año pasado. Esto lo informó la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina, Ciara, y el Centro de Exportadores de Cereales, SEC. Y finalmente, en las últimas horas se conoció que el gobierno está queriendo retomar la iniciativa política, busca modificar la Carta Orgánica del Banco Central, relanzar la reforma política, eliminando las PASO y el financiamiento de los partidos políticos, y también cambios en la inocencia fiscal. Pero una encuesta que dio a conocer la consultora Management and Fit, correspondiente a junio, habla de que la desaprobación del gobierno ronda el 58,2%, la desconfianza en la gestión 60,5%, y la imagen negativa de Milei el 52,1%, algo que busca, como decíamos, revertir a partir de la salida de Adorni y de esta nueva agenda que intenta relanzar el gobierno, entre otras cosas, con la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central. Después de la tanda nos vamos a ir metiendo ya de lleno en lo que tiene que ver con el núcleo principal de nuestro programa, que es la actividad de las empresas y las noticias del mundo de los negocios. Seguí enterándote de lo que planean las empresas. Copyright te anticipa lo que va a pasar con los verdaderos protagonistas de la economía. Todo te lleva a viajar, porque ahora con Superviel todas tus compras con tarjetas de crédito suman millas para volar por Argentina y el mundo. Adherite al programa Aerolíneas Plus desde App Superviel y comenzá a viajar. Superviel Aerolíneas Plus. Usala, suma millas, viajá. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. Shell Argentina. Impulsamos la energía del país, de Vaca Muerta al mundo. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. ¿Quién tiene que contarte todo lo que hoy es personal en modo velocidad por 2? Yo, el locutor de personal.
Personal es la mejor fibra para tu casa. Es tienda donde encontrás mucho más que celulares. Es Flow con deportes, tele en vivo, series, pelis y shows de música. Te terminó el tiempo. Sigo la próxima. Lo que elegís es cada vez más personal. Hoy, los legales. Más información en personal.com.ar. General Horno 690 Cavacuy 30 63 94 53 73 8. Las novedades de las empresas de primera mano y antes de que aparezcan en los diarios y en los portales. Copyright. Periodismo de anticipación hecho por especialistas. Seguimos en Copyright hasta las 11 de la mañana. Estamos haciendo este programa junto a Sol Montero en la producción periodística y Hernán Abella en los controles. Y antes de ir a la nota preparada, o que nos tiene preparada Rocío Bravo, les quería preguntar tanto a Rocío como a Roberto. ¿Nunca les pasó cruzarse con algo que les llama la atención y después empezar a encontrarlo en todos lados? Todo el tiempo pasa. Todo el tiempo, bueno. Eso es lo que pasa con el nuevo Chevrolet Sonic. Porque no es solo un auto nuevo, es un diseño que se hace notar, una presencia que no pasa desapercibida. Y cuando algo te gusta de verdad, se queda. Nuevo Chevrolet Sonic ya llegó y no te lo vas a poder sacar de la cabeza. Bien, Rocío, lo que no nos vamos a poder sacar de la cabeza seguramente es el contenido de la nota que nos tenés preparada. Así es, Jorge, les contaba, vamos a hablar de sustentabilidad. Sustentabilidad desde la mirada del sector financiero y para eso estamos en línea con Verónica de los Heros, ella es gerente de sustentabilidad de Grupo Superviel. Hola Verónica, ¿cómo estás? Hola Rocío y equipo, y a todos los que nos están escuchando. ¿Cómo andan con este frío? Así es, mucho la ciudad de Buenos Aires. Bueno, Verónica, hacía como una intro vinculado con esto, ¿no? De la sustentabilidad, pero la sustentabilidad desde la mirada del sector financiero y por qué es importante que una empresa, un grupo del mundo de las finanzas ponga el foco en estos temas, qué significa, así que me gustaría para arrancar, y eso, ¿qué implica para vos en lo personal ocupar ese rol dentro de una entidad financiera, en este caso dentro del Grupo Superviel? ¿Dónde ponen el foco hoy en lo que tiene que ver con la sustentabilidad y la sostenibilidad? Bueno, la verdad que empezando por mí, para mí es propósito todos los días, ¿no? La verdad que tener el placer de trabajar en sustentabilidad dentro del sector financiero es enorme, me permite cumplir mi propósito en mi vida cotidiana. Así que en ese sentido, venir a trabajar todos los días es realmente un placer. La verdad que para Superviel la sustentabilidad es un eje central. No podríamos hacer negocios sin mirar los temas sociales y ambientales y, por supuesto, cómo gobernamos nuestra compañía, que son los 3 temas más importantes, ¿no? Nosotros, para definir nuestra estrategia de sustentabilidad, empezamos pensando en qué necesitan nuestros principales grupos de interés para que el banco sea sostenible en el tiempo, ¿no? Y bueno, y ahí en base a esa materialidad, como le llamamos, definimos nuestra estrategia, que está basada en temas sociales, de ambiente y por supuesto de gobierno, ¿no? Y dependiendo un poco en cada uno de los ejes que te nombré, bueno, tenemos distintas acciones y distintos programas que llevamos a cabo para lograr meter la sustentabilidad dentro del negocio, ¿no? Y lograr que nuestra creación de valor como compañía a largo plazo sea sostenible, ¿no? Ese es un poco, digamos, resumiendo un poco la estrategia de hacia dónde vamos como compañía. Hay una pata, como bien decías, que tiene que ver con lo social, tiene que ver con la educación financiera. Han destinado muchos millones en términos de inversión en eso, y cada vez son más las personas que reciben esa educación. ¿Qué impacto es el que ustedes ven a partir de esas decisiones de inversión y esas capacitaciones en el largo plazo? ¿O cuál es el impacto que esperan de alguna manera generar, ¿no?, en las comunidades que van beneficiando con estos programas? Yo creo que el sector financiero, todo el sector financiero, tenemos como una responsabilidad muy grande en lo que es la educación financiera. Es algo que cuesta mucho hacer entender a la población la importancia de tener conocimientos financieros para su vida cotidiana. Entonces, la verdad que venimos haciendo muchísimos esfuerzos desde el sector. Banco Superviel puntualmente ya hace como 15, 16 años que estamos dando educación financiera, y lo que buscamos es dar herramientas claras a la población
a partir de los jóvenes, ¿no? Desde que están en el colegio, en las escuelas, digamos, entre sus primeros pasos con el manejo del dinero, hasta las personas mayores, ¿no? Yo creo que todos necesitamos estar educados hoy más que nunca también en términos de prevención de fraudes, en ciberseguridad, también los jóvenes en el primer manejo de su dinero. Así que yo creo que la responsabilidad del sector financiero es enorme. Nosotros hoy, como entidad, nos aliamos a distintas organizaciones para poder llegar a la mayor cantidad de población, por supuesto cada uno con los temas que ameritan, ¿no? Cuando vamos a escuelas enseñamos lo que son los primeros pasos en armar un presupuesto, en la importancia de gastar lo que uno tiene, no gastar de más. Hoy sabemos que el tema de la mora es un tema muy importante y no podemos escapar a ese tipo de educación. Por supuesto también buscamos capacitar a docentes. La mejor manera de llegar a más jóvenes es capacitando docentes y que pueda estar la educación financiera dentro de la currícula escolar. En estos últimos años hemos hecho alianza con Conciencia, que es una organización social, y el Ministerio de Educación de Córdoba, por ejemplo, para llegar a docentes y a escuelas, junto a Junior Achievement. También estamos dando capacitación en Mendoza, en San Juan, en San Luis, por supuesto acá en Capital Federal. Otro de nuestros grandes aliados son nuestros voluntarios. Nosotros tenemos muchos colaboradores internos en la organización que van presencialmente a dar educación financiera, ya sea a escuelas, a entidades, a municipios, a centros de jubilados. Buscamos distintos ámbitos a través de universidades también, la UCA en Mendoza, la Escuela Argentina de Negocios acá en Capital Federal también nos ayuda a poder llegar a la mayor cantidad de gente. Pero sí está claro que la educación financiera es crucial para el desarrollo del país, y es por eso que lo tomamos con tanta responsabilidad y es uno de nuestros principales ejes, ¿no? Verónica, ¿y tienen manera de medir cuando ustedes llevan a cabo distintos programas, esto que mencionás, estas alianzas con distintas organizaciones que ponen foco en lo social? ¿Tienen manera de medir o cuál es la métrica en la que ustedes prestan atención para seguir desarrollando, seguir invirtiendo en este tipo de iniciativas? Tenemos diferentes métricas. Primero, nos es clave cuando entramos a un lugar a dar capacitación, hacemos un quiz de entrada, digamos, ¿no? ¿Qué saben? Y luego un quiz de salida. Como te comentaba, tenemos distintos tipos de formatos de educación financiera. Lo hacemos también online a través de, no sé si sabes que Grupo Superviel está conformado por Banco Superviel y por Riol Invertir Online. Desde Riol Invertir Online hay una academia que se llama IOL Academy, desde donde nosotros damos educación online. Ahí mismo también tenemos videos cortos donde también tenés una quiz de entrada, digamos, una serie de preguntas de entrada, y por cada etapa de la capacitación, que son una serie de videos y que te lleva más o menos unas 4 horas completar la capacitación, tenés también un quiz de salida. Eso para aquellas personas que no son clientes, ¿no? Que luego no sabemos su comportamiento real. Con respecto a los clientes que capacitamos, que hacemos webinars, que hacemos espacios de capacitación presencial también, lo que hacemos es medir su comportamiento dentro de la organización, o sea, si invirtieron, si empezaron a usar los canales digitales, si comenzaron a transferir, o sea, a usar esas herramientas que son tan importantes al momento de cuidar tu dinero en tu vida cotidiana. Pero son distintos tipos de medición. A su vez, no sé si sabes, Rocío, y nuestros oyentes, hay un protocolo de finanzas sostenibles que hemos firmado toda la banca, donde lo que buscamos es estandarizar algunos objetivos de sustentabilidad y una agenda común. Y dentro del protocolo tenemos una mesa de educación financiera donde estamos todos los bancos sentados, y lo que buscamos es medir de la misma manera para entender el impacto que genera nuestra educación. Entonces, tenemos algunos indicadores comunes, los cuales a fin de cada año ponemos en común y entendemos a ver el impacto que logró la educación que estamos haciendo. Y es algo, la verdad, que es una acción colectiva desde mi mirada ejemplar, donde todo el sector financiero estamos juntos por una misma misión. Y muchas veces nos vas a encontrar a distintos bancos sentados en la misma mesa educando a docentes o en una misma escuela. Así que, bueno, yo creo que... Interesante eso, ¿no? En un mercado tan competitivo, donde hoy se disputan ese usuario de distintas maneras, estar unidos en eso me parece a destacar, importante.
Verónica, hay otra pata que tiene que ver con lo medioambiental y ustedes han ido mostrando grandes avances en todo lo que tiene que ver con la reducción de la huella, también en términos de inversión, obviamente. ¿Qué iniciativas concretas puedes compartir vinculado con eso? ¿Cómo es que, bueno, qué cambios son los necesarios para ir logrando esa evolución, para permitir esa reducción de la huella de carbono? Bien, bueno, lo primero que hicimos cuando tomamos la decisión de empezar a medir nuestra huella, bueno, es entender cuál, o sea, tu punto de partida, dónde estábamos en nuestro punto de partida. Sin medición es muy difícil lograr esta reducción o esta mitigación en la huella, ¿no? Entonces, primero entender dónde estábamos y en base a eso ver cuáles son los mitigantes que podíamos accionar para empezar a reducir nuestra huella. De vuelta, como te decía, esto siempre se logra en alianza. Entonces, bueno, trabajar muy codo a codo internamente en la organización con el equipo de arquitectura y mantenimiento, que es quien lleva a cabo. Pensar que somos una empresa de servicios, no somos una empresa ni de manufacturera ni una industria pesada, con lo cual nuestro mayor impacto en la operación tenía que ver en nuestros servicios, ¿no? Entonces, empezar a encontrar, por ejemplo, bueno, migrar toda la iluminaria de los 130 sucursales, más los edificios centrales. Luego empezar a incorporar energía renovable en nuestra matriz energética. Hemos hecho un acuerdo con un parque eólico donde nos proveen energía renovable y a su vez cada vez que una sucursal se renueva o una sucursal se abre, si el edificio lo permite, instalamos panelería solar. Y con esto hemos llegado a tener, hoy tenemos el 42% de nuestra red de sucursales y edificios abastecidas por energía renovable, ya sea por fuente solar, que a su vez, bueno, tenemos 27 edificios con energía solar, que a su vez tiene la bondad de devolverle a la red energía aquellos días, como por ejemplo fines de semana que no abre la sucursal, podemos devolver energía a la red. Así que estas fueron algunas de las acciones que fuimos realizando para poder empezar a bajar nuestra huella operacional. Y a su vez, una vez que ya lograste todo lo que pudiste reducir, siempre hay una cantidad de emisiones que no podemos evitar, y bueno, lo que hacemos es compensar nuestra huella a través de bonos de carbono, pero también más allá de los bonos de carbono que estamos comprando, ya hace como 6 años que compensamos el 100% de nuestra huella, también quisimos tener un impacto local y hemos donado más de 20.000 árboles a Amigos de la Patagonia, que es una organización que lo que hace es la regeneración de bosque nativo, y en este caso lo hacemos en el Parque Nacional Lanín. Inclusive hemos llevado voluntarios del banco a plantar esos árboles, así que es bastante como redondo y es un poco el compromiso del impacto de nuestra propia operación en el ambiente acá en la Argentina. ¿Cómo trabajan desde el área que te toca liderar para incentivar, para motivar a los colaboradores a sumarse como voluntarios en todas estas distintas prácticas que llevan a cabo, ya sea ir a plantar un árbol, educar, ser capacitador de algún docente? ¿Cuál es un poco esa motivación que encuentran? Que entiendo que no es una obligación, ¿no? Y es la parte difícil ahí, generar como esa cultura vinculada con todo esto. Bueno, primero y principal, mucha comunicación y mucha acción. La comunicación solo no vale, no basta. Entonces también mostrar con acciones concretas y siempre invitar a todos nuestros colaboradores a participar. Como bien decías, el voluntariado en Superviel no se hace durante la semana, se hace los fines de semana, así que tiene doble valor. Nosotros dentro de nuestra red interna de la organización, donde nos comunicamos con nuestros propios colaboradores, tenemos un espacio propio donde estamos permanentemente contando lo que hacemos e invitando a nuestros colaboradores a sumarse, desde ser voluntarios, como bien decías, en alguna acción ambiental como ir a plantar. También lo que buscamos, Rocío, que desde el área de sustentabilidad, es lograr la incidencia, ¿no? Lograr que el colaborador se transforme, ¿no? Ya sea con su tiempo. Yo estoy convencida que todos los que hoy somos parte de una organización tenemos algo para dar. Si estamos acá, hemos tenido educación, tenemos salud paga, somos unos privilegiados muchas veces. Entonces, yo estoy convencida que cada uno de nosotros tiene algo para dar. Puede ser escucha, puede ser sus manos, puede ser su intelecto, pero siempre tenemos algo para dar. Así que un poco con ese lema buscamos que nuestros colaboradores se sumen a nuestras acciones y se den cuenta el valor que tiene trabajar en una organización donde atiende todos estos temas, y también
generalmente los testimonios cuando vuelven de esas experiencias es que reciben mucho más de lo que dan, ¿no? Entonces poder lograr ese contagio internamente para nosotros es clave. Y hoy por hoy tenemos el 16% de nuestros, del 100%, del 100% de nuestros colaboradores, hay un 16% que colabora en algún programa de voluntariado, la verdad que es bastante alto, pensando que son los fines de semana y que dedican de su tiempo propio para esto. Así que consideramos que tenemos un ADN bastante comprometido con la sociedad y con el ambiente. No, esto es interesante, digo, lo hemos hablado en alguna oportunidad, Verónica, ya, pero esto de que muchas empresas atan ciertos objetivos, incluso vinculados con el negocio, a este voluntariado. Esto que mencionabas de que es los fines de semana no deja de ser algo de destacar porque realmente no son cuestiones obligatorias que tienen los colaboradores y habla un poco de esa cultura que se va generando, ¿no? Al interior de una organización. Y que, Rocío, permíteme ahí, dijiste algo muy importante del negocio, es ese, al volverte esos voluntariados entienden la importancia de la sustentabilidad dentro del negocio, que no es algo aislado, sino la importancia de introducir la sustentabilidad que ya es parte de una manera de hacer negocio, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora que fuimos a plantar hace un mes al Parque Nacional Lanín, vinieron 2 personas de crédito. Y en la transformación que esas personas con la que vuelven y entienden la importancia, por ejemplo, en el futuro, cuando estamos analizando los riesgos sociales y ambientales a quienes les prestamos plata, es clave, porque lo pudieron ver en vivo y en directo y entienden la importancia de tener, digamos, mitigados esos riesgos al momento de prestarle plata a un tercero. Verónica, ahí nos vamos quedando a punto sin tiempo, pero hay algo también que ustedes ponen mucho foco que tiene que ver con programas de aproximación al mundo del empleo, ¿no? ¿Qué rol considerás que tiene que jugar, en este caso, el sector financiero, ustedes desde Superviel, para ayudar a reducir las brechas que todavía existen, las brechas de oportunidades en los más jóvenes? Mencionabas vos esto de que muchos de nosotros somos privilegiados, ¿no? Hemos tenido ciertos privilegios y permiten estar en determinados lugares y de decisión también, ¿no? No solo de acción. Sí. ¿Qué rol tiene hoy el sector para poder disminuir esas brechas? Nosotros hace ya muchos años, bueno, como bien decís, tenemos este programa de aproximación del trabajo que tiene que ver con una legislación de la Ciudad de Buenos Aires que obliga a las escuelas en su último año escolar a tener prácticas, a pasar por alguna práctica laboral. Pero esto se embebió dentro de un programa que nosotros ya teníamos, hace ya más de 10 años tenemos un programa que se llama Construyendo mi Futuro, que tiene que ver con dar oportunidades a los jóvenes que terminan la escuela en 5º año y están en su transición a su continuidad de estudio, de darle la posibilidad de tener una primera experiencia laboral dentro de una organización. Entonces, con esta premisa nosotros creamos este programa porque creemos que hay un ciclo virtuoso en donde los jóvenes les está costando conseguir trabajo porque no tienen su primera experiencia. Les piden una experiencia y nunca llegan a tenerla porque nunca se las permiten dar. Entonces lo que buscamos con esto es que tengan una primera experiencia laboral en alguna organización. Entonces pasan por nuestra institución, pueden elegir si es 1, 2 o 3 meses y tienen una experiencia real de trabajo donde trabajan no más de 5 horas y donde tienen esta experiencia de encontrarse en un lugar, lo que significa trabajar, tener compañeros de trabajo, cumplir un rol, cumplir horarios, y luego muchos de ellos, la verdad que los testimonios que nos devuelven son realmente maravillosos, y muchos de ellos ha sido su primera experiencia. Nosotros le damos esta oportunidad a los hijos de nuestros empleados, pero también a aquellas organizaciones que becamos, ¿no? A chicos que se encuentran becados por Superviel en su terminalidad escolar, por ejemplo, y muchas veces es el primer miembro de la familia que tiene una oportunidad laboral formal, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante dar esa oportunidad. Por supuesto, no podemos emplear a todos, pero sí creemos que es una ayuda muy importante para su futuro laboral, ¿no? Poder poner en su currículum que tuvieron una primera experiencia laboral. Así que ese es un poco nuestro foco y nuestras ganas de seguir con este tipo de programas porque creemos muy necesario en esta Argentina de hoy. Bárbaro. Bueno, Verónica, nos quedamos sin tiempo. Un placer tenerte hoy hablando de todo esto que tiene que ver con la sustentabilidad y con todas las acciones que vienen llevando a cabo desde el grupo.
Muchísimas gracias, Rocío, y les deseo una linda jornada de trabajo. Gracias, Verónica. Bueno, gerente de sustentabilidad del Grupo Superviel. He tenido la oportunidad de hablar muchas veces con ellos y con lo que están haciendo, y la verdad que es interesante. Muy interesante. Mucho hincapié en lo que tiene que ver con la educación financiera, algo tan importante y que muchas veces nos dejan a nosotros como usuarios esa responsabilidad, ¿no? Y ahí las empresas la tienen también, así que es importante que se invierta en eso. Así es, y bueno, y Verónica destacaba también la importancia de la sustentabilidad, y vos le hacías notar eso, y lo tomó dentro del negocio financiero, ¿no? Dentro del negocio, en este caso el financiero, porque la sustentabilidad es muy importante y hay que tenerla en cuenta. Bueno, pasamos del sector financiero al sector inmobiliario. Nos vamos a meter en la columna de Leila Ganen, que nos preparó lo siguiente. Hola, ¿cómo están? Buen día para todos. La columna de hoy está relacionada con un informe que lanzó Zonaprop en el día de ayer, con datos de junio, específicamente sobre Cava. Uno de los datos más relevantes del informe es que los precios de los avisos publicados para alquilar, de propiedades para alquilar, subieron casi un 16% en el primer semestre del año. El informe también destaca que los valores de los alquileres registraron en los últimos 12 meses un incremento del alrededor del 30-31%. Y es el menor incremento interanual desde noviembre de 2019. Para tener una referencia, el informe destaca que un monoambiente se alquila alrededor de los 750.000 pesos mensuales, mientras que un dos ambientes, estamos hablando siempre de la ciudad de Buenos Aires, se alquila por 860.000 pesos por mes aproximadamente. Finalmente, un 3 tiene un valor de 1 millón para arriba de pesos mensuales. El informe también destaca que la oferta de propiedades en alquiler, está aumentando, que aumentó un 3,5 en junio respecto a mayo, y que hoy Puerto Madero sigue siendo primero en el ranking de barrios más caros dentro de la oferta. Un alquiler se ubica en 1.260.000 o 261.000 pesos por mes. Y le sigue Núñez con 900.000 pesos por mes aproximadamente para alquilar. Lugano finalmente se coloca como el barrio más económico con un precio promedio de 650.000 pesos. El informe también destaca sobre los valores de venta que se desaceleraron con respecto a un año atrás. ¿Por qué? Porque en el primer semestre de este año el incremento fue de 0,7%, un incremento muy bajo en comparación con el registrado en el mismo periodo del 2025. El informe también destaca que entonces un monoambiente a la venta en la ciudad de Buenos Aires tiene un valor promedio de $108.000. Eso es todo por hoy. Nos reencontramos la próxima semana. Nos reencontramos la próxima semana, Leila, con este informe más que interesante. Hablaba Leila de la oferta y demanda de alquileres en la capital federal fundamentalmente, sobre la base de un informe de Zonaprop, y que se incrementó la oferta en alrededor del 16%, que los precios aumentaron en el último año alrededor del 30%, el menor desde ya hace muchos años, creo que dijo 2019. Esto seguramente se debe a la inflación y a la actualización que los alquileres tienen o por inflación o por el ICL, que es el índice ese que combina inflación con incremento de salarios. Bueno, cambiamos de tema, nos vamos a meter ahora con la propuesta que nos había comentado Roberto Velato, así que Roberto, desarrollala tranquilo, por favor. Bueno, esto es un espacio donde hablamos de energía, a veces de empresas, a veces de algún proyecto, también tocamos algún sector a ver cómo está, qué características tiene, sobre todo qué proyecciones por ahí tiene.
Hoy vamos a parar la pelota un poco en el sector nuclear, obviamente por lo que está pasando en la Comisión Nacional de Energía Atómica con despidos, pero no solamente despidos, sino hay ahí un poquito más de fondo, sobre todo con la política que tiene el gobierno hacia este sector nuclear de cambiarla. Anunció planes nucleares y demás. Pero vamos a hablar de la Comisión Nacional de Energía Atómica, la CONEA, del sector nuclear, en qué está, qué futuro por ahí se le acerca, para hablar de este tema, que tiene un poco de coyuntura y un poco no. Estamos en comunicación con Andrés Kreiner, es doctor en física, también es investigador de la CONEA CONICET, profesor universitario, también es secretario general de la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica, secretario general de la seccional Buenos Aires, que sí, dije bien. Andrés, ¿estás por ahí? Ahí está, ahí te veo. Bueno, muy buenos días, ¿cómo estás? Sí, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Gracias por llamar y por interesarse. Sí, estoy a disposición. Muy bien, bueno, muchas gracias por estos minutos acá. Es verdad que hay una coyuntura en el medio, esta semana una noticia tremenda que tiene que ver con despidos, con las familias que hay detrás de siempre que hay despidos. Pero primero te quería preguntar, que nos presentes, mejor dicho, ¿cuál es la relevancia en el sector nuclear, que ya sabemos que es muy importante en la Argentina, que viene de la década del 40, del 50? Argentina es bastante pionera en este sector nuclear en el mundo, pero la relevancia en el presente de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Bueno, la comisión tiene una cantidad de misiones y funciones. Básicamente se la puede definir hoy en día como una de las instituciones de investigación y desarrollo, específicamente en cuestiones nucleares. Es una de las más grandes instituciones de ciencia y tecnología del país. Y, bueno, ¿de qué se ocupa? La comisión, en sus 76 años de existencia, se la crea en 1950, se ocupa de las aplicaciones pacíficas de la energía nuclear. Quizás es bueno decir qué es esto de la energía nuclear, ¿no? Después de que Einstein publicara su teoría de la relatividad en 1905, él descubre que la masa y la energía son, digamos, equivalentes. O sea, en una cantidad de masa determinada de materia hay una cantidad de energía muy grande. Es la famosa fórmula que todos alguna vez vimos, que dice que que la energía es la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Bueno, esta equivalencia de masa-energía abrió un nuevo terreno. Hasta ese momento se pensaba que la energía y la masa eran dos cantidades que se conservaban por separado y no había posibilidad de transformar masa en energía. Bueno, esto que descubre Einstein termina permitiendo obtener enormes cantidades de energía a partir de esa transformación de masa en energía. Y en la práctica, ¿esto cómo se hace? Se hace en reactores nucleares, que son, digamos, grandes vasijas donde hay un combustible. El combustible es el uranio. En particular, el uranio tiene varias formas que nosotros llamamos isótopos. Y el uranio 235 es el material físil. ¿Y cómo se obtiene la energía? Bueno, ese uranio se lo fisiona, o sea, se lo parte en dos fragmentos con ayuda de un neutrón, y esos dos fragmentos liberan muchísima energía. Y esa energía es la que uno luego transforma en vapor para mover turbinas y demás. Bueno, entonces, hoy en día la Argentina tiene del orden de 8% de toda la energía eléctrica que se produce en el país es de origen nuclear. Son las 3 centrales de potencia que tenemos. 2 están en Atucha, una está en Embalse, en Córdoba.
Y la Argentina logró una autonomía importante, o sea, nosotros dominamos todo lo que se llama el ciclo del combustible nuclear, que es fabricar el combustible, tener las centrales funcionando, saber cómo se las mantiene, saber diseñar nuevas centrales, construir nuevas centrales. Esa misión hoy en día la hace Nucleoeléctrica Argentina con el apoyo de la Comisión y de otras instituciones y empresas. Y si queremos mencionar otro campo muy importante en el cual actúa la Comisión, es en el campo de la salud humana a través de la utilización de lo que se llaman radioisótopos, que son sustancias radioactivas que emiten diversas radiaciones, en particular radiación gamma, que es radiación electromagnética de muy alta frecuencia, y estas sustancias radioactivas se asocian con fármacos para producir lo que llaman radiofármacos, que se inyectan en un paciente y se localizan en donde hay las diferentes patologías, y uno puede, observando la localización de estas sustancias en diferentes tejidos, saber qué es lo que está pasando dentro del cuerpo, qué enfermedades hay, hacer lo que se llama un radiodiagnóstico. Y además, estas sustancias y también otras metodologías se utilizan entonces para combatir en particular el cáncer, ¿no? El cáncer es una enfermedad muy complicada para el ser humano, hay muchísima gente que sufre de esta enfermedad, y a través de las radiaciones ionizantes, que son estas radiaciones gamma y otro tipo de radiaciones, se busca destruir el tejido canceroso, las células cancerosas. Bueno, estos dos grandes terrenos son, yo diría, de los más relevantes de lo que se ocupa la Comisión de Energía Atómica, ¿no? Andrés, ahí entonces podemos separar un poco la CONEA, el sector nuclear, obviamente la energía, recién mencionabas la medicina, creo que también el sector de alimentos, bueno, muy relevante, obviamente. Te quería preguntar, ¿qué es lo que estás viendo de otros proyectos que por ahí no los mencionaste, pero que entiendo que te ibas a meter ahí recién, de investigación que tiene que ver la CONEA con, por ejemplo, los reactores modulares, es decir, no esas centrales nucleares enormes como esa Atucha o el Embalse, sino los proyectos de investigación que se llama, creo que uno es el CAREM, el otro es AR10, que llevan muchos años investigándose en la Argentina, desarrollándose, que lleva inversión, años, bastantes años lleva eso, que pareciera que ahora está frenado. ¿Qué implica para el sector nuclear que se frene por falta de presupuesto, por despidos? Esta semana los despidos, algunos o varios, creo que el mayor porcentaje de despidos de esta semana en la CONEA tienen que ver con profesionales que trabajaban en la gerencia del CAREM, por ejemplo. Bueno, a ver, sí, el problema que estamos sufriendo en la CONEA, y eso afecta prácticamente a todas las actividades, es un tremendo desfinanciamiento. La CONEA perdió en estos últimos 2 años más de la mitad de su financiamiento, medido respecto de lo que había en el año 2023. De la misma forma estamos sufriendo una gran asfixia salarial, y todas las actividades, todas las que vos mencionaste y todas las demás, están en un estado, digamos, de parálisis. De hecho, este año la nueva gestión que entró notificó que prácticamente ya no habría más ninguna orden de compra que se efectivizaría este año. Estamos por la asfixia salarial, se nos está yendo mucha gente, se han ido del orden de 400 personas en estos 2 años, y sumado a eso está esta crisis que se desató estos días, porque en la CONEA hay del orden de 350 contratados, o sea, personas que no están en planta. Todas estas personas vienen del año 2023,
en las cuales en ese año fue la última incorporación de personal. Toda gente que fue incorporada a través de procedimientos de selección, todas tienen su currículum, tienen su competencia. En este caso, fueron del orden de 61 contratos que no se renovaron, eran contratos que se venían renovando anualmente, cosa que tampoco es legal porque después de un cierto tiempo no se puede tener una persona en una situación de precariedad laboral, ¿no? Después de un año, porque las tareas que desempeñan estas personas son tareas permanentes, no son tareas eventuales, no son contratados para hacer una tarea específica que tiene un tiempo limitado. Desempeñan las mismas tareas que desempeñamos los que estamos en planta permanente. Entonces, a partir de principios de año, en lugar de prorrogar los contratos por un año, se los empezó a prorrogar cada 3 meses. Y ayer, o antes de ayer, venció el segundo trimestre y se había largado a decisión de que se prorrogarían todos estos contratos hasta fin de año, pero lamentablemente esto, en nuestra opinión, fue una maniobra distractiva y estaban preparando las listas de la gente a la cual no se le prorrogarían sus contratos. Esta gente son tanto personas que desempeñan tareas administrativas como técnicos, como algunos profesionales también. No hay ningún criterio claro. Yo te puedo hablar de la experiencia directa en mi grupo de trabajo. Nosotros somos del orden de 25 personas. Hay una sola persona que se ocupaba de toda la gestión administrativa, especialmente de lo que es compras y trato con proveedores. A esa persona se la dio de baja. El otro es un técnico informático muy formado que participaba en toda la actividad de desarrollo de aceleradores. Nosotros nos dedicamos a desarrollar aceleradores para aplicaciones médicas, en particular para una nueva metodología para combatir el cáncer. Entonces, todas las actividades de la CONEA están sufriendo. El RA10, que es un reactor de investigación de última generación, que está muy avanzado, en el cual se van a producir radioisótopos para uso médico y también otras aplicaciones industriales muy importantes, se ha ralentizado muchísimo. Pero ese proyecto pensamos que va a seguir, aunque lo que se está rumoreando es que se lo quiere privatizar, se quiere privatizar su operación y su explotación. Nosotros estamos muy en contra de las privatizaciones que implican privatizar cosas que ya están prácticamente listas, en donde el Estado y la sociedad argentina hizo toda la inversión, y ahora que se las entregue a manos privadas para que estos privados, ya sin invertir nada significativo, se queden con las ganancias. Contra esto estamos de acuerdo. Estamos completamente en contra. Andrés, estamos de a poco quedándonos sin tiempo, así que te hago la última, que tiene que ver con todo esto de financiamiento que estás describiendo y salida, por ejemplo, de profesionales, de técnicos de muy alta capacitación. ¿Cuánto puede tardar, desde tu visión, de tu conocimiento del sector, cuánto se puede tardar en revertir esto? Te propongo una pregunta por ahí más a largo plazo. ¿Qué efecto tiene? Bueno, lamentablemente todos sabemos que destruir grupos de trabajo, desmantelar grupos de trabajo, es algo que se hace rápido, pero que después lleva mucho tiempo en reconstruir, porque la gente que se va empieza a rehacer su vida en otra actividad, sea en el sector privado, sea que se va al exterior. Hoy en día hay una gran demanda de gente bien formada en el sector nuclear, porque hay una
revitalización a nivel internacional de la energía nuclear, porque es una forma de energía limpia y hay que sustituir necesariamente los combustibles fósiles, de manera que todas estas acciones, como las ha sufrido la Argentina en varias oportunidades, como vos bien sabés, esta fuga de cerebros, éxodo de profesionales y de gente formada, cuesta mucho reconstruir. De todas maneras, si hay un cambio de política, y nosotros esperamos fervientemente que lo haya en un futuro cercano, que haya un cambio de política y que volvamos a impulsar la ciencia y la tecnología para el desarrollo nacional, esto se va a poder ir revirtiendo, pero trabajosamente, y efectivamente el tiempo pasa, las oportunidades se pierden, el mundo se mueve rápidamente. Yo acabo de volver de una conferencia internacional donde uno ve cómo el mundo invierte y se mueve y avanza, y la Argentina lamentablemente en esta etapa se está quedando. Así que sí, esto sería lo que te puedo contestar. Bueno, Andrés, muchas gracias, nos quedamos sin tiempo, pero te propongo por ahí una nueva charla más adelante, por ahí sin esta coyuntura de despidos, pero bueno, era importante saber qué es lo que opinabas vos de tu conocimiento del sector, así que muchas gracias por estos minutos acá en este espacio. No, al contrario, muchas gracias a ustedes y siempre a disposición. Un fuerte abrazo. Bueno, pasaba, Andrés Kreiner es, doctor en física, investigador de la CONEA, un gran conocedor del sector nuclear, que daba su visión en una semana particular para el sector de la CONEA y el sector nuclear en la Argentina. Así es. Bueno, la nota que nos traía entonces Roberto Velato. Después de la tanda nos vamos a meter seguramente en la columna que nos preparó Gonzalo Chicote con todas las novedades impositivas. Seguí enterándote de lo que planean las empresas. Copyright te anticipa lo que va a pasar con los verdaderos protagonistas de la economía. Todo te lleva a viajar, porque ahora con Superviel todas tus compras con tarjetas de crédito suman millas para volar por Argentina y el mundo. Adherite al programa Aerolíneas Plus desde App Superviel y comenzá a viajar. Superviel Aerolíneas Plus. Usala, suma millas, viajá. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. Shell Argentina. Impulsamos la energía del país, de Vaca Muerta al mundo. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. ¿Quién tiene que contarte todo lo que hoy es personal en modo velocidad por 2? Yo, el locutor de personal. Personal es la mejor fibra para tu casa. Es tienda donde encontrás mucho más que celulares. Es Flow con deportes, tele en vivo, series, pelis y shows de música. Te terminó el tiempo. Sigo la próxima. Lo que elegís es cada vez más personal. Hoy, los legales. Más información en personal.com.ar. General Horno 690 Cabacuy 30 63 94 53 73 8. Las novedades de las empresas de primera mano y antes de que aparezcan en los diarios y en los portales. Copyright. Periodismo de anticipación hecho por especialistas. Seguimos en Copyright, el programa que estamos haciendo con Sol Montero en la producción periodística y Hernán Abella en los controles. Y le quería preguntar a todos ustedes si nunca les pasó cruzarse con algo que les llama la atención y después empezar a encontrarlo en todos lados. Bueno, eso es lo que pasa con el nuevo Chevrolet Sonic, que no es solo un auto nuevo, es un diseño que se hace notar, una presencia que no pasa desapercibida, y cuando algo te gusta de verdad, se queda. Chevrolet Sonic ya llegó y no te lo vas a poder sacar de la cabeza. Bueno, lo que sigue ahora es la columna de Gonzalo Chicote, que nos tiene preparado como siempre con todas las novedades del sector tributario y las noticias que son de interés, por supuesto, para todo el sector de las empresas que operan en la Argentina. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días.
Bueno, hoy quiero hablar de la recaudación, aprovechando que ayer ARCA difundió lo que fueron los ingresos respecto del mes de junio. Bueno, lo primero que hay que decir que el número fue bastante malo, sobre todo considerando que en el mes de mayo se había logrado revertir 9 caídas consecutivas en términos reales. ¿Qué fue lo que pasó en junio? Bueno, según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal, otra vez la recaudación habría estado por debajo de la inflación. En este caso habría caído un 7,4% en términos reales. El potencial obviamente lo ponemos porque el informe realizado por el IARAF considera una inflación de 1,9% para el mes de junio, a falta de datos oficiales que recién se darán a conocer a partir del 16. ¿Qué podemos decir respecto de los impuestos en particular? Lo primero, que el impuesto a las ganancias fue uno de los que más cayó. Si bien en el mes de mayo había sido uno de los que motorizó el incremento y había permitido justamente romper esa racha de 9 caídas consecutivas, en el mes de junio la recaudación estuvo bastante floja. ¿Era esperable esta recaudación? Sí, fundamentalmente por 2 razones. El primer punto tiene que ver con la caída de la actividad, y el impuesto obviamente a las ganancias está directamente relacionado con la actividad, porque sin ingresos, sin renta, no hay impuesto. Y el otro tiene que ver con la prórroga del vencimiento de la presentación y pago de las declaraciones juradas correspondiente al impuesto a las ganancias para personas físicas. Recordemos acá que el ministro de Economía había tenido una reunión con un grupo de asesores tributarios que habían ido a pedirle algunas modificaciones en lo que es el régimen simplificado del impuesto a las ganancias, y entre medio de los pedidos habían solicitado también el traslado del vencimiento hacia fines o hasta principio de agosto, y el funcionario terminó concediendo una prórroga hasta el 27 de julio, es decir, el 27 de este mes. Puede ser entonces que los datos del mes de julio terminen mostrando un buen incremento del impuesto a las ganancias respecto de lo que fue julio de 2025. Pero bueno, todavía hay que esperar. Otro de los impuestos que también estuvieron por debajo de la inflación fue el impuesto al valor agregado, y si consideramos también los que son los recursos de la seguridad social, que también estuvieron por debajo, podemos decir que ninguno de los 3 principales componentes de la recaudación lograron vencer la barrera de la inflación. Los tributos que tienen que ver con el comercio exterior también estuvieron por debajo de la inflación, tanto los derechos de importación como los derechos de exportación cayeron en términos reales, y los únicos 2 impuestos que estuvieron por arriba de la inflación fueron el impuesto sobre los bienes personales y los impuestos que recaen sobre los combustibles. Si consideramos los primeros 6 meses del año, y según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal, la recaudación habría descendido un 5,3% en términos reales. Acá podemos sumar un dato más, y es que al haber caído ganancias y al haber caído el impuesto al valor agregado en términos reales, los gobernadores recibieron una mala noticia también, ya que los fondos que tienen que ver las transferencias que se realizan por coparticipación, por leyes especiales y por compensaciones, habrían caído un 4,1% en términos reales, con la ciudad autónoma de Buenos Aires como una de las más perjudicadas, aunque, según el informe del IARAF, ninguna de las provincias y jurisdicciones habrían recibido ingresos que superaran la inflación acumulada en los 12 meses anteriores. Así que, en definitiva, el dato de recaudación no solamente fue una mala noticia para el presidente Javier Milei, sino también para el ministro de Economía
Luis Caputo y para los gobernadores, ya que los fondos que llegaron a las provincias también estuvieron por debajo de la inflación. Esperemos que esto pueda revertir en algún momento. Por lo pronto, los saludo. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Fantástico, Gonzalo. Era la columna de Gonzalo Chicote. Nos vemos la semana que viene. Y nosotros también nos vemos, Rocío, la semana que viene, aquí a las 10 de la mañana, el jueves que viene, en Radio LED, para hacer una hora de Copyright, este programa que contiene toda la información del mundo de los negocios y las noticias de las empresas. Que tengan una muy buena semana. Esto fue Copyright, otra producción de Séptimo Cielo. Te esperamos el próximo jueves a las 10 para conocer la mejor información sobre las empresas. Somos Radio en Vivo. Somos podcast.